110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 22. Primera parte. Los celos, el abandono, la soledad. La primera vez nunca se olvida. Mi madre, la Rosita, conocía muy bien los impactantes y desenfrenados bajos niveles de educación y decoro social prevalentes en los mercados centrales, pues mamá Nena, su madre, mi abuela, nunca permitió que sus hijas acompañaran a las sirvientas en sus compras diarias de suministros para su familia de 10 hijos por estas razones. Era lógico entonces que mi madre viera a la Norma como un producto de ese entorno y observara con horror cómo yo sucumbía gradualmente a la seductora fascinación de tan bajos niveles de ética y dinámicas sociales. Mi madre, ella creía falsamente que la puta de la Norma, obviamente, había sido bien educada en el arte de los avances sexuales y en la magia negra por su madre Berta, y había inventado un elixir, una bebida de amor, con una fórmula conocida únicamente por las viejas del mercado. Era muy seguro, ella pensaba, mi madre, la Rosita, que Norma Beatriz me había dado un trago de esa bebida sin que yo lo supiera. No había otra explicación de mi amor loco. ¿Qué otra cosa podía explicar la profunda caída en desgracia de un futuro sacerdote? Pero mi querida madre, oscurecida por esos mitos salvadoreños, no podía creer que la Norma, en verdad, no tenía nada de puta. Hace poco le pregunté a Teto si conocía algunos aspectos culturales salvadoreños relacionados con esas bebidas caseras de amor que la gente menciona. ¡Ja, ja! Las putas que yo conocí, Teto me dice, yo hasta viví en un burdel por un tiempo, incluyendo a las muchachas sueltas del mercado. Me contaban con frecuencia sobre esos elixires, esas bebidas de amor. Yo me acuerdo que uno de esos, Teto siguió, un poco repugnante, tenía en su fórmula como ingrediente principal agua de calzón mezclada con ruda. Las muchachas del mercado hervían su ropa interior llena de sangre menstrual y le echaban cantidades generosas de esa hierba verde, la ruda. Finalmente al novio se le ofrecía con buenos modales una bebida fría o caliente de ese líquido. Esta bebida asquerosa también la llamaban té de mico, continuó mi hermano Teto. Noches antes de ofrecerle este elixir de amor al novio, las muchachas del mercado participaban en lo que le decían la prueba del puro. Durante la noche, ellas construían un pequeño altar con muchas velas. En el centro de él, rodeada de velas, las muchachas colocaban una foto robada o prestada del novio junto a una estatuilla de San Simón. Siempre había un vaso lleno de agua de ruda sobre la mesa que las chicas tenían que tomar hasta que la terminaran como parte del rito, me dice Teto. Luego las cipotas comenzaban un cántico inventado, mientras se fumaban un puro, con una entonación de esos cánticos como las plegarias que vienen del más allá, que los hechiceros emiten para conjurar sus hechizos. Teto continuó. Puro, 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 te conjuro que Chepito solo se enamore de mí. Puro, te conjuro que Chepito nunca vuelva a ver a otra mujer. Puro, te conjuro que Chepito se acueste conmigo y que me deje embarazada. Puro, te conjuro que Chepito... Ay, Teto ya no podía contener sus carcajadas mientras me contaba esta historia pausada con una cara de burlón. Las mujeres del mercado tenían otro ritual para hechizar a sus amantes. Teto continuó, no lo podía parar. Esto incluía enterrar una botella de vidrio llena de un guaro fuerte en el jardín del patio trasero de la casa. Ataban a la botella amuletos perforados con largas agujas para atraer la atención de sus amantes y para que ellos no se aventuraran a ir a donde las putas a tomarse su pacha o botella de guaro. Todo eso lo aprendí en los burdeles de Santa Ana. En el seminario usted no le enseñaron ni mierda, Teto terminó diciendo.
Me imagino que las raíces de esos rituales podrían remontarse a una mezcla de creencias aztecas, santería cubana, cultos gitanos españoles y religión católica. Por ejemplo, hasta esta fecha, Teto cree que muchos hombres han sido víctimas de los embrujos de sus mujeres y puede ser la razón por la que hayan permanecido sumisos a ellas sin poder actuar por decisión propia. Yo no creo en esas imbecilidades, por supuesto. No existen brujos ni brujas, pero estoy seguro que más del 50% de salvadoreños cree que sí. No es raro oír decir a los hombres: no te metas con ella, tened cuidado, que esa es una bruja. ¿Y por qué crees que fulanito está como está? Es simplemente una manera de dar explicaciones apaciguadoras a lo anormal e inexplicable. Era lógico entonces, basado en esas creencias de un mundo sobrenatural prevalente en El Salvador, que mi madre encontrara como la única explicación de mi obsesivo y loco amor por Norma, que ésta me hubiera dado esa bebida de amor, como un simple fresco de frutas helado tal vez, después de una de esas noches sudorosas y calurosas. Eso definitivamente es lo que hizo que yo perdiera completamente la cabeza y me enamorara idiotamente de la puta de la Norma. Ese té de mico ayudaba a Norma a mantenerme ciego a lo que realmente ella era y al mismo tiempo amarrado a una correa muy corta para que limitara mis actividades sociales con familiares y amigas. ¿Cómo podría explicarse, mi madre pensaba, que un seminarista, casi un santo, un hijo de Dios en los ojos de mi madre, cayera de tan alto directamente hacia las entrañas profundas del infierno? Teto cuenta que mi madre lloraba todas las noches y le lanzaba maldiciones a la Norma por la ventana de la cocina cuando me veía sentado con ella en el sofá verde lima. Sus altos modales de respeto no la permitían a que me divulgara el supuesto pedigrí de Norma, temiendo un golpe devastador en mi corazón inocente. Sin ella saberlo, en ese momento yo ya no era tan inocente. Yo ya estaba volviéndome cada día más lujurioso. Yo buscaba el pecado. Norma, la virginidad. Cuando llegué de Puebla, después de una ausencia de 3 años, casi hecho un extranjero, yo desconocía por completo la composición social y la historia personal de los habitantes de las Multis y requerí de mucho tiempo para comprender la cultura social del barrio. Más tarde supe de las impactantes susurraciones y chismes que algunos vecinos abrigaban acerca de las muchachas Norma y Yolanda. Supuestamente habían disfrutado la vida mucho antes de mi aparición en el barrio. Contrario a lo que esperaba mi madre, al conocerlas desde el principio, las traté y a otras muchachas de la única manera que sabía cómo se esperaba de un seminarista, con respeto y deferencia, como hijas de Dios. No muy diferente de la forma en que Don Quijote hablara de su querida Dulcinea, idealizando lo carnal y concreto. Una razón de ello es que durante toda mi vida he sido muy deficiente en comprender agendas ocultas, dobles intenciones y motivaciones desagradables de las personas, y en ver las crueles realidades de la vida. Creo que en muchos sentidos el seminario me formó, o tal vez nací así, yo no sé, como un ingenuo medio bruto, incapaz de captar los mensajes que algunos mandan entre líneas, mensajes que uno tiene que entender sin que sean dichos. En esto es que Teto se refiere cuando me dice que soy un ignorante completo, un ignorante intelectual que no entiende ni siquiera la menor idea, que no entiendo nada. Bien, se podría argumentar que algunas de mis capacidades en la función cerebral se atrofiaron por una traumática niñez. En otras palabras, se podría decir que me dañaron las constantes experiencias traumáticas de la infancia, siendo un resultado de vivir con un padre errático, lo que pudo haberme incapacitado a no poder ver más allá de los ojos de las personas, permaneciendo ciego a sus intenciones malas y falsas. O bien,
El ignorar las agendas ocultas de las personas lo he usado como un mecanismo perfecto de defensa psicológica para evitar un dolor emocional, utilizando el terapéutico proceso mental de no pensar en eso. En el análisis final, generalmente, he tomado la vida al pie de la letra, para bien o para mal. Mi esposa Carolina y mi hermano Teto y muchos de mis amigos me han dicho repetidamente durante años que soy demasiado ingenuo y que mi alto nivel de educación ha hecho poco para remediar esta condición. Dicen ellos que en cierto sentido, en cambio, eso ha aumentado mi confianza en los demás. Teto siempre me dice que yo, con toda mi introspección, intelectualización y razonamiento esotérico, no entiendo absolutamente nada del mundo real. Él, por supuesto, como una regla de vida, busca la agenda escondida de sus interlocutores. El hombre es el lobo del hombre, me dice. Lupus est homo homini, leíamos en el seminario, como dijera Hobbes en su libro El Leviatán. A veces, él mismo se indigna conmigo porque interpreta mis intenciones inocentes como trucos cargados de agendas ocultas y de un sutil propósito escondido para burlarme de él o humillarlo. Me repite constantemente que él es un producto de la calle y como tal entiende la vida y a las personas como realmente son, con sus deseos instintivos de animal, casi imposibles de frenar, siempre buscando aprovecharse de los demás como un medio de supervivencia. Esta dinámica es especialmente aguda en la cultura salvadoreña. Teto me repite. Incluso va más allá e interpreta la política nacional e internacional de esa manera. Me dice, por ejemplo, que políticamente los republicanos, los conservadores religiosos, los charlatanes en los Estados Unidos son los únicos que saben cómo engañar al pueblo, porque usan un lenguaje simple y sin adulteraciones intelectuales burocráticas que son creadas en los rincones intelectuales de las universidades progresistas. Ellos le hablan a la gente instigando lo más bajo de su naturaleza humana, me dice Teto. Sus instintos cavernícolas de tribu y de clanes en un mensaje fácil de entender. Pero los brutos intelectuales demócratas, en cambio, con sus títulos en derecho y su jerga gubernamental y burocrática, hablan de una manera que solo la élite altamente educada entiende, lo cual es la fórmula perfecta para perder elecciones. Gente como usted no sabe hablar con el pueblo. Teto me repite regularmente. No mucho después de sentir la desaprobación de mi madre acerca de mi relación con Norma, unos celos obsesivos, infundados e irracionales comenzaron a controlar mis emociones y mi conducta. Comencé a sospechar mucho del amor y lealtad de Norma. Mi mente era invadida por imágenes de Norma engañándome con esos muchachos pudientes de los que hablaban los chismes de las multis, quienes, irradiando aromas de colonia francesa, bajaban de las afueras del barrio, o con muchachos del barrio, esos que bloqueaban la entrada de la tienda de la esquina todas las noches. En las multis, los primeros edificios de apartamentos en Santa Ana, constantemente podía observar lo que Norma hacía en su departamento en cualquier momento del día, especialmente cuando mis celos se intensificaban por las repetidas insinuaciones de mi madre. Caminaba a mi habitación y permanecía en la penumbra, pegado a la ventana de persianas de vidrio, ventana llamada solaires, mirando a través de las rajaduras hacia abajo, enfocado en el primer piso del edificio de Norma. Así yo permanecía por horas. Durante las visitas nocturnas, yo la interrogaba sobre su día, pidiéndole los más mínimos detalles y movimientos, con mis ojos fijos en los de ella en busca de cualquier gesto sospechoso, inusual, para discernir si ella me mentía, para ver si ella me engañaba. Los celos pueden volver loco y destruir a un hombre fácilmente. Ella estaba en desventaja, porque si yo hubiera querido engañarla trayendo otras muchachas a mi casa,
ella no me hubiera podido espiar desde su departamento. Su posición en el primer piso no le permitía monitorear mis movimientos en el tercero de mi edificio, el de enfrente del suyo. No importa cuánto hubiera querido, especialmente en aquellos momentos en que algunas amigas le contaron que muchas de las estudiantes universitarias, fascinadas por mi historia de Santulón, querían pasar tiempo conmigo, lo cual era mentira. Ella no podría haber espiado mi vida tanto como yo la suya. Una vez, llena de dudas, Norma, no obstante, decidió enviar a Yolanda a espiarme y a espiar mis movimientos en la universidad. Ella comenzaba a sospechar de mí también, pero yo solamente tenía ojos para ella. Ella tendría que haberlo sabido y sentido. Gradualmente, después que los celos menguaran, mis emociones se convirtieron en una desesperación y un temor de ser abandonado. Un nuevo sentimiento, con raíces fuertes en mi alma. El espiar constante sobre Norma me tranquilizaba. A todo esto, mi madre seguía buscando razones lógicas de mi amor obsesivo, además de un embrujamiento. Al no encontrarlas, un día decidió romper el silencio y confrontarme. Chepito, no entiendo por qué usted tiene que salir con esa mujer. ¿No sabe que ella ha tenido tantos novios? Usted necesita una muchacha decente, educada, así como usted lo es. Miré a mi madre y no dije nada. Mañana viene a la casa una amiga con su hija, Marta. Quiero que la conozca. De nuevo, no dije nada. En esos momentos, yo ya había decidido que no quería ser el primer novio de ninguna chica virgen y decente y sin duda llegar a ser el objeto de su primer gran enculada, como dicen en El Salvador. Además, las chicas decentes, yo pensaba, eran profundamente religiosas y mojigatas y yo estaba huyendo de esa atmósfera. Ellas al principio eludían la seria proximidad física, pero siempre se dejaban sucumbir después de reaciamente darle 1000 vueltas al asunto. Paradójicamente, entre más religiosas y pudorosas las muchachas se mostraban, más fáciles resultaban para terminar en la cama. Y yo ya no estaba dispuesto a ponerle demasiado trabajo a una relación. Me sentía con prisa. En ese tipo de noviazgo, algunas veces uno tenía que reprimir sus deseos carnales por mucho tiempo, encontrando la única solución para ello en una promesa fuerte de casamiento, la cual, inevitablemente, muchas veces terminaba en un embarazo temprano y un rápido divorcio. Ejemplos de esta dinámica abundan en mi familia. Ese pan caliente no era para mí. Marta vino a Boston, esa muchacha que mi mamá quería que yo conociera ese día, a visitarnos a Teto y a mí hace algún tiempo. Tú me rompiste el corazón, tú fuiste mi primera ilusión, exclamó recordando esos momentos. Perdón, yo solo tenía ojos para una, le repliqué. La sensación de quedarse solo, de no ser deseado, de no ser amado, sino abandonado, puede crear largos, sostenidos y terribles períodos de infelicidad, de duda y de inseguridad personal. La sensación de no ser lo suficientemente bueno es devastadora. Una de las raíces de este trauma se remonta, yo creo, al momento en que mis padres decidieron inscribirme en un internado, el Colegio La Fe, cuando tenía solamente 5 añitos. Supuestamente esta era la costumbre de los pudientes. Fue a principios de marzo de 1954. Mire qué bonitos son esos patitos, vaya a jugar con ellos, me dijo mi madre esa tarde. Caminé hacia el centro del patio del Colegio La Fe para sumergir la mano derecha en el agua fría de la fuente. De inmediato, 4 patitos pequeños se me acercaron esperando una miga de pan. Esa fue la distracción perfecta. Pasé jugueteando con los patitos por lo que pareció mucho tiempo. ¿Y mi mamá dónde está?,
Pregunté con miedo en mi voz cuando me di la vuelta y vi que mis padres ya se habían marchado. Los acababa de ver hablando con la directora Mercedes Avilés Colón y unas maestras. Una de ellas, la que habría de ser mi maestra de kinder, resulta que era hija de una de las queridas de tío Héctor Castro Mesa, el ingrato. La señorita Esperancita, mi prima. Lo descubrí hace poco. Tuvieron que salir. Ya van a venir, dijo la directora. Mis padres no volvieron al colegio por un largo tiempo para asegurarse de que me acostumbrara a mi nuevo hogar. Así me dejaron en el internado, frío y sin preparación emocional para la separación de mi madre. Ella regresó un domingo para verme durante las horas de visita. Nunca me dieron una buena razón por su decisión de meterme en un internado a una edad tan temprana. Incluso trajeron mi propia cuna, mis almohadas y mis juguetes de la casa. Recuerdo claramente que yo no podía dormir por las noches y me quedaba despierto mirando el cielo raso, contando los rectángulos hechos de petate que cubrían las vigas, algunos con manchas oscuras producto de escurrimiento de agua a través de tejas rotas y otros cerca de las paredes, rasgados de algunos de sus hilos colgando. Había 110 rectángulos. Me acuerdo claramente. Me imagino que yo podía contar un poquito más de 100. De adulto, pregunté a mis padres repetidamente las verdaderas razones de mi abandono en ese colegio a tan temprana edad cuando me visitaban en Boston. No respondieron. Con caras tristes, permanecieron en silencio. Obviamente, mi pregunta les había traído recuerdos dolorosos. Teto especula que mi madre quería alejarme de los horrores del alcoholismo de mi padre y de su impacto en ella. Un día mi padre le dijo a Teto que desde que yo tenía 3 años, yo lo echaba de la casa tan pronto como entraba por el zaguán. Yo le gritaba a todo pulmón. Mi padre le dijo a Teto: «Esta no es su casa, esta es mi casa y la de mi mamá. Váyase de aquí». Una segunda causa de mi miedo, un instinto de ser abandonado, podría ser el hecho de que el obispo no vino a rescatarme, a buscarme, a guiarme en mis momentos vulnerables de aislamiento y desesperación después de mi ausencia larga al palacio episcopal. Yo le esperaba todos los días a que viniera. Nunca lo hizo. Eso me traumatizó. Una tercera causa, especulo, se la atribuyo a un momento en Chalchuapa, en la casa de papá Rafa, el papá de mi papá, cuando tenía 12 años. Después de haber tenido una gran discusión con mi padre, decidí huir de la casa. Hice mi pequeña valija de cuero y caminé con los hombros encorvados hacia la parada del autobús número 218, llorando profusamente. Mi padre permaneció mirándome, parado en la acera enfrente de la puerta de la casa. Yo también parado en la esquina esperando la camioneta, deseando que Rafael Antonio, el culpable, viniera a buscarme y me pidiera perdón, me abrazara y me dijera cuánto me quería. Miré hacia atrás repetidamente y aún lo veía parado en la puerta de entrada, vestido en una camisa blanca, tal vez pensando que yo no estaba serio en el asunto. Él nunca vino. Me dejó ir en la camioneta. En ese momento sentí que yo no valía lo suficientemente para que él me brindara su atención y amor. Seguí llorando en el bus hasta llegar a Santa Ana, a la casa de los Menéndez. Hay aún posiblemente otra causa agravante de ese miedo. Mi primera esposa, Claudia, una pobre adicta a pastillas para el dolor. Yo no sabía. Me dejó varias veces, poco después de nuestro matrimonio, únicamente para volver después de que se lo suplicara. La última vez, ella nunca regresó y me dejó solo con nuestro hijo Eric. Una pesadilla recurrente de la que me despierto temblando o llorando y muerto de miedo muestra a mi presente esposa, Carolina, sin previo aviso, dejándome, abandonándome, demostrando así que fui y siempre he sido indigno de amor. Es un instinto que no puedo controlar.
Es un trauma, yo no sé por qué. Finalmente, la peor experiencia de profunda tristeza y dolor mental que tuvo un profundo efecto devastador no solo en mí, sino en todos mis hermanos, Teto y Rafael, sucedió en febrero de 1962. Ese año, mis padres decidieron regresar solos a Guatemala con Pirri, nuestro hermano menor. Yo acababa de cumplir 13 años, Rafael 11 y Teto 9. Pudo haber sido por razones económicas, vergüenza, un último suspiro, o porque la familia había llegado al fondo de la destrucción. Yo no sé la razón. Esa vez mis padres decidieron repartir a sus hijos entre diferentes familiares, todos del lado de mi madre. En otras palabras, nos abandonaron. Yo terminé con Neto, el hijo menor de mamá Lila. En esta ocasión, mi madre no me jugó una mala pasada como lo hizo cuando me dejó en el internado Colegios La Fe, sino que me llevó a la casa de los Menéndez Castro y se reunió con todas mis primas y mamá Lila, mientras yo esperaba en el cuarto de Lorencito al final del corredor. Papá Lorenzo ya había fallecido hacía 3 años. Neto tenía todos los últimos juguetes importados. La idea de jugar con ellos disminuía la profunda tristeza y el miedo que la partida de mi madre creaba en mí. Chepito, toda la familia está muy contenta de que usted pueda vivir aquí por un año, me dijo mi madre al regresar al cuarto, con una sonrisa que hizo poco para ocultar su dolor de separar a sus hijos. Está bien, mamá, respondí, conteniendo mis lágrimas. Neto, mi primo, era en aquel tiempo un adolescente a veces muy serio, orgulloso y absorto en sí mismo, siguiendo su rol cultural de un varón dentro de una familia salvadoreña de aquel tiempo. Recibía la constante adoración de su madre, mi mamá Lila, y la de sus hermanas mayores. Lorenzo hijo, el otro hombre de la familia, vivía casi a tiempo completo en la hacienda para hacerla funcionar. Yo me convertí en el primo menor de Neto, su compañero de andanzas. Ese año, no sé por qué razón, yo sentía hambre todos los días. Tal vez me daba pena pedir más comida durante la cena, o tal vez era cosa emocional. Algunas veces no podía dormir por el hambre y tenía que recurrir a caminar un largo corredor oscuro a medianoche para robar un vaso de leche del refrigerador. No hay peor sensación en la vida que la de no sentirse uno en su propia casa. Ese año, a pesar de todo el amor que mis primas y mamá Lila me daban, yo me sentía en un segundo lugar. Sabía que la familia estaba socorriendo a mi madre en su lucha por sobrevivir. El hecho fue que, a causa de los problemas emocionales y económicos y los grandes ajustes de la familia Menéndez después de la muerte de papá Lorenzo, las mentes de mis pobres primas dolientes estaban asimismo muy preocupadas por su propio porvenir. Cuando comenzó el año escolar, nadie vino a la puerta a despedirme, a besarme la frente y desearme un exitoso año, como mi madre lo hubiera hecho. Neto caminaba al colegio privado más caro de la ciudad, el colegio históricamente para los pudientes, el Colegio Marista San Luis, y yo caminaba al segundo mejor, el Colegio Salesiano San José. Era la última semana de febrero de 1962. Yo iba al primer curso y Neto no sé si al tercero o cuarto curso. No sé quién pagaba por mi educación. Yo creo que mamá Lila. O si los curas salesianos, conociendo a mi familia, me habían dado una beca. No sé. Poco después, tal vez debido a la desnutrición o la falta que me hacían mis padres, la caminata de 20 cuadras hasta el Colegio San José se me volvió insoportable. Yo sentía un gran peso físico presionando mi corazón que acortaba mi respiración y sentía la necesidad de descansar, de sentarme en algún lugar. Recuerdo haber hecho varias paradas para descansar sentándome en las gradas de las puertas de las casas en la 9ª calle Oriente.
un día decidí hacer mi primera parada de descanso en la tienda Anita, la yuquería de tío Mitchell, hermano menor de mi padre, y la segunda en la tienda de tía Nena, hermana menor de mi padre. Ellos se dieron cuenta de mi falta de fuerza física. Tío Mitchell me dio un gran vaso de horchata mientras descansaba. Tía Nena, una paleta. Eso se convirtió en una rutina diaria para mí. El sentimiento de un profundo abandono, de una soledad, pocas veces se cura. Así fue, a causa de mi inestabilidad emocional y física, como en ese año en el colegio me convertí en un problema de disciplina para los sacerdotes y hermanos salesianos. Hablé en las clases sin parar. Me volví muy hiperactivo. Me mandaron a menudo a la oficina del padre catedral, el director, para regañarme y de paso resaltar que mis padres no estaban en Santana y que también no habían pagado la mensualidad. Recuerdo sus ojos ardientes llenos de ira. Me hubiera dado algunos cinchazos ese cura si hubiera tenido la oportunidad. La disciplina física estricta era la única respuesta indiscutible para reformar a los muchachos rebeldes y a los momentáneamente trastornados como yo. Ese mismo sacerdote, el padre catedral, años después, atacaba físicamente a los alumnos. Da la casualidad que Teto terminó siendo uno de sus alumnos en el Colegio San José. Un día, no sé de qué manera Teto estaba siendo indisciplinado, pero da el caso que ese cura, leyendo la lección del libro de texto en voz alta, lo cerró cuando pasó al lado del pupitre de Teto y le dio un librazo en la cabeza, lo cual repitió la próxima vez que pasó al lado de Teto. Mi hermano Teto aguantó algunos de los porrazos al principio de la lección, pero llegó el momento cuando el padre catedral, acercándose a Teto por detrás para acertar otro librazo, se sorprendió al ver que Teto, midiendo los movimientos del cura, se había erguido rápidamente y cogiendo fuertemente la manga de su sotana para prevenir el golpe. Estaba listo en una posición de karate para romperle la nariz de solo un golpe. Después de ese día, el director catedral le tuvo pánico a Teto. Recapacitó acerca de su conducta y detuvo su abuso físico. Aunque, por venganza, a Teto lo expulsó antes que terminara el año escolar. Ser cura no quiere decir ser bueno. En mi tiempo, durante ese año de 1962, 6 años antes de Teto, el profesor de historia fue el mismo cura catedral. Un día no pudo contener su frustración al verme hablar hasta por los codos con mis compañeros. Al voltearse del pizarrón, se desahogó lanzándome violentamente un pedazo de yeso blanco en mi cabeza, asustándome. Y paré de hablar. Ese día, de repente, me di cuenta penosamente de que existía un profesor al frente del aula. Recuerdo claramente que Gustavo, ya un seminarista menor, captivado por la violencia del cura y mi reacción, sonrió y pronto cubrió con la mano su boca, tratando de contenerse. Yo había pasado meses desde el principio del año simplemente hablando sin parar con quien se sentaba a mi lado, como si hubiera vivido dentro de una burbuja de plástico impermeable todo ese tiempo, lo cual yo pinchaba solamente las pocas veces que entraba un profesor itinerante para dar una lección con objetos visibles, mostrando y explicando. Tales desvíos nuevos educativos de mostrar objetos y usarlos para enseñar nuevos conceptos eran rarísimos en la típica estructura tradicional y aburrida de impartir lecciones, donde el profesor solo hablaba y leía. Esa era la tradición en las aulas salvadoreñas y especialmente
en los colegios católicos. Un día, sorprendentemente, el profesor de matemáticas entró, peló una naranja frente de nosotros. Nos quedamos admirados por la mala educación que ese cura mostraba al pretender comerse una naranja mientras enseñaba. Pero no, simplemente era para atraer nuestra atención. Se llamaba Padre Chinchilla, un costarricense. Él separó grupos de rodajas gradualmente para ilustrar el concepto de fracciones. Yo, denso en las matemáticas, entendí al verlo físicamente representado el concepto de mitad, el concepto de un cuarto, de un octavo y 16avo. Y para terminar, repartió naranjas para que nosotros hiciéramos lo mismo antes de saborearlas. Otro momento cautivador fue cuando nuestro profesor de música entró a nuestro curso tocando la marcha de Aida de Verdi con su trompeta para ilustrar el compás 4x4. Esos momentos eran casi inexistentes en el colegio y eran los que más yo necesitaba para dejar de hablar y aprender un poquito. Gustavo se sentaba en una fila a la derecha y un pupitre hacia atrás. Esa era la hilera del grupo de 5 o 6 seminaristas en el primer curso, uno detrás del otro. Ellos eran los mejores comportados estudiantes y sobresalían académicamente, un producto de sus vidas extremadamente regimentadas que les ayudaba a calmar sus hormonas y concentrarse. Los otros estudiantes laicos, como era mi caso en ese año, ignorábamos a los seminaristas, encontrándolos demasiado reservados, taciturnos y sombríos. No se podía bromear o retosar con ellos en el recreo. El Seminario Menor de Santa Ana, al no tener su propio edificio escolar, ubicado en ese año en el Palacio Episcopal, enviaba a los seminaristas, bendecidos por el obispo, al Colegio San José, un colegio para la clase media, para que se educaran entre los hijos de la población general, sus próximos feligreses, supuestamente. Los seminaristas, todos ellos de aldeas y cantones remotos del país, como era el caso de Gustavo viniendo de San Juan Las Minas arriba de Metapán, veían el estar inscrito en un plantel católico de alta calidad como un honor y privilegio. Ese año, lleno de abandono, no aprendí absolutamente nada en el colegio. Por otro lado, mi primo Neto estaba en la lista de honor en el colegio marista. Era inimaginable en ese momento que después de las vacaciones de fin de año de 1962, y para asombro de todo el cuerpo estudiantil, yo cambiara de membresía de un grupo a otro. Al finales del año de 1962, pasé de ser uno de los estudiantes laicos insolentes, irreligioso, sin educación y el más descontrolado con bajo rendimiento académico, a ser un estudiante disciplinado y enfocado cuando aparecí el primer día de clase del segundo curso, unido al grupo de seminaristas reservados y taciturnos. Este milagro, el padre catedral no lo podía creer. Ya no era necesario lanzarme pedazos de yeso blanco a mi cabeza para hacerme prestar atención a sus explicaciones. ¿Cómo era posible que el obispo haya aceptado en el seminario a este insolente muchacho? Teto a menudo me dice: «Dichoso usted que se escapó de la locura de mi papá. Yo nunca tuve esa oportunidad». Un lunes, durante el tiempo que viví con Neto en 1962, a mediados del año escolar, me levanté por la mañana con un fuerte dolor de cabeza. Caminé al baño para lavarme la cara y prepararme para el colegio. No logré terminar mi aseo personal. A medio camino del baño caí al suelo frente de las sirvientas y Lorenzo, hijo, que estaba por irse a la hacienda. Yo había caído convulsionado en un ataque y perturbé el silencio matutino de la familia Menéndez Castro.
Más tarde, los diagnósticos preliminarios del doctor Sierra apuntaban a una epilepsia cuestionable. Ese incidente me salvó de mi deprimente vida de abandono. A mi madre le enviaron un telegrama exigiéndole su regreso inmediato de Guatemala para que viniera a buscarme. Mis padres entendieron en ese momento el error de romper nuestra familia. A su regreso, como una gallina recogiendo sus pollitos regados en el corral, levantaron a mis hermanos de sus respectivas casas. Teto de tío Paco Castro Mesa y Rafael de tía Anitilla, la casada con el doctor Sierra. Regresamos a la única posibilidad que teníamos, a la casa de Papa Rafa Ruiz Camacho, el padre de mi padre, mi abuelo, en Chalchuapa por segunda vez, donde habíamos vivido 3 años antes. El ciclo de desesperación social y económica se iba a repetir. Al jubilarme en el año 2010, lo primero que hice fue viajar a Santa Ana, El Salvador, para rememorar algunas experiencias de la niñez. Pensé que tal vez visitando esos sitios y puntos que han permanecido vivos, imborrables, algunos todavía incandescentes en mi psique, me ayudaría a sanar algunas de sus laceraciones rezagadas, sin descontar las experiencias felices. Mi primer objetivo: visitar la prominente casona de esquina que otrora fuera el dominio de los Menéndez Castro. Después de meditar enfrente de la que fue la nuestra, la de los Ruiz Castro, a pocos pasos antes, donde mi madre dio a luz a sus 4 varones y que, siendo heredada por mi hermano Rafael, pronto la vendió, hiriendo los corazones de Teto, mi corazón, y el corazón de Pirri, mi hermano pequeño, y borrando para siempre las memorias de nuestra niñez. El nuevo dueño la había demolido, creo, al momento de comprarla, y ahora yo, meditando, buscando mis raíces desde el otro lado de la calle, donde los Monroy tenían su panadería, observaba otra fachada, una mueca de modernismo. ¿Dónde está mi casa? ¿El lugar donde nací? Me preguntaba. No reconocía nada. Mi brújula interna se apaciguó al ver la casona de los Menéndez, con su fachada intacta, con las iniciales LMR, Lorenzo Menéndez Rojas, Papá Lorenzo, forjadas en hierro, todavía visibles en el friso del portón, situada en la esquina, imponente, al comienzo de la 9ª calle Oriente, en la primera cuadra donde esa calle se estrecha. Ahora, cada cuarto de la casona que daba a las calles alojaba un negocio diferente. El zapatero tenía el suyo abierto, en el que había sido el dormitorio de Neto y el mío, y antes el de Lorenzo hijo. Subí la grada. Entré con mi corazón en la garganta. Buenos días. Yo viví en esta casa. Ahí donde usted está martillando esa suela estaba mi cama. Perdone, me encantaría entrar, con su permiso, para ver cómo están los patios. ¿Todavía existe la glorieta? ¿Cómo están los arriates, las flores, el palo de almendras? Yo incesantemente exclamé. Estúpidamente esperaba que nada hubiera cambiado. No puede entrar. Yo solamente alquilo este local. Yo no soy el dueño. Tragando saliva con miedo, el zapatero respondió: figúrese que aquí seguido viene gente a pedirme lo mismo. Gente que dice que nacieron y vivieron en esta casa. Tal vez lo deje entrar la señorita del salón de belleza que alquila el local a la vuelta de la esquina. Gracias, respondí, con la cabeza gacha. Con paso aligerado, doblé la esquina, entré en el salón de belleza, en el cuarto que había sido el dormitorio de Alicita y Martita. La puerta del fondo estaba abierta y podía divisar las gradas que bajaban a los patios. Vi la aparición de mamá Lila parada enfrente de su cómoda.
donde siempre mantenía manojos de colones usados para el mantenimiento de la mansión, con un espejo de cuerpo completo, enfrente del cual mis primas se daban el último vistazo antes de salir a la sala a recibir visitas. Al entrar al salón, asusté a las estilistas con mis repentinas, ahogantes preguntas. Pudieron haber pensado que era un maleante o violador. Pero solamente quiero dar una espiadita. Yo les rogaba inútilmente. Le doy un billete de $100. Más se alarmaron. Esa querida casona, en aquel tiempo, propiedad inmensa, ubicada en la intersección de la 9ª calle Oriente y 7ª avenida sur de Santa Ana, contaba con corredores largos y anchos formando una L. En uno de ellos permanecía siempre una hamaca para quien quisiera recostarse, con el perrito Cocker Spaniel llamado Whisky a sus pies, y en el extremo del otro se encontraba el comedor, corredores que delimitaban un patio con arriate donde se apreciaba toda clase de flores, árboles frutales, y escondido entre ellos asomaba un kiosco de madera estilo campestre, la Glorieta. Al fondo tenía un traspatio inolvidable que cubría casi toda la manzana. Ahora se encuentra con su tierra ingratamente manchada de aceite negro derramado por el actual taller de mecánica que funciona allí. Neto y yo, en nuestros juegos infantiles, guiábamos los jeeps de baquelita color azul, rojo y verde sobre el promontorio de rocas que lo adornaba. Ahí Neto, en la adolescencia, queriendo engrandecer sus bíceps para lucir fuerte y macho frente a sus primeras novias, hacía más de 10 dominadas en la barra, mientras que yo observaba solamente. Era muy pequeño para alcanzar la barra de hierro. También allí, en este traspatio, había un cuarto junto al portón donde vivía Chepe, creo que se llamaba el portero, y donde algunas veces los hombres de la casa, después de pasarse un poco o tal vez mucho con los tragos de tic-tac, iban a curarse la goma, y las mujeres diligentemente les enviaban la sopa para bolos traída desde la cocina principal, siendo una larga caminata para las sirvientas. En este traspatio pasaban estacionados los jeeps y el carro Buick de lujo de Papá Lorenzo, que a veces Neto y yo lo hacíamos funcionar, no sé cómo, lo sacábamos a escondidas, aunque una de las llantas se veía desnuda sin su copa. Había asimismo una manada de chompipes, y cuando me veía el macho, algunas veces casi volaba con la intención de picotearme las piernas. No podía entrar solo al traspatio porque allí permanecían los chuchos bravos guardianes, y si no iba con Neto o Lorenzo, me escapaban a morder. Por último también estaba el dormitorio de las sirvientas. En fin, ahí, en ese traspatio, estaba nuestro paraíso. Porque Cedilla en el 2010, ahora de viejo, no me dejaron verlo una vez más.